Hola, ¿qué tal? Vengo presentándoles un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre las formas cuadráticas y las secciones cónicas. Lo, lo vamos a ver para el área de álgebra lineal. Lo vengo presentando yo. Les recuerdo mi nombre, Luis Donaldo Flores Amaro. Es parte de la actividad complementaria que nos concierne como para la unidad 3. Entonces vamos a ver de qué se trata. Primero voy a definir las formas cuadráticas. Se dice que una ecuación cuadrática en dos variables sin términos lineales, es una ecuación de la forma, y vemos aquí abajo su ecuación, ¿ok? Aquí que es importante aclarar y especificar. Es importante aclarar que la suma de los valores absolutos tiene que ser distinta de cero. Esto es al menos uno de los números A, B o C que tenga que ser diferente de cero. Entonces primero definimos la ecuación cuadrática para darle pie a la definición de forma cuadrática, donde una forma cuadrática en dos variables es una expresión de la forma f de xy igual a ax cuadrada, bxy y cy al cuadrado. Recordemos que tanto a como b y como c son coeficientes pertenecientes a los números reales, y además, al igual que en la ecuación cuadrática, la forma cuadrática nos dice que la suma de sus valores absolutos siempre tiene que ser distinta de cero. Bueno, coloqué aquí un pequeño ejemplo, un pequeño ejemplito para la forma cuadrática. Por ejemplo, voy a darle lectura, mira. Dice, consideren la forma cuadrática x cuadrada menos 4xy más 3y cuadrada. Y sean, nos da un vector, una matriz asociada a lo mismo. Y nos dice entonces que AB producto punto con el vector V, y lo empezamos a desarrollar. Vemos primero la matriz, el producto de los dos vectores. Primero desarrollamos la matriz por el vector y posteriormente ya desarrollamos la suma. Recordemos que es fila por columna, y de ahí llegamos a la expresión que tenemos abajo, que es x cuadrada menos 4xy más 3y cuadrada. Y esto es igual a la forma cuadrática. Diremos entonces, si te la pongo del lado derecho abajo, que la forma cuadrática es igual a el producto de la matriz A por el vector B por otra vez el vector V. Bueno, algo que también nos concierne para este tema, para las formas cuadráticas, es el teorema de los ejes principales en R cuadrada. Voy a darle lectura y vamos a tratar de desmenuzarlo, tratar de interpretarlo, ¿ok? Nos dice que sea ax cuadrada más bxy más cy cuadrada igual a d, una ecuación cuadrática. Recordemos que al inicio definimos así la ecuación cuadrática en las variables x y y. Entonces, existe un número único que llamaremos θ en el intervalo cerrado de 0 a 2pi, de tal forma que la ecuación anterior se puede escribir de la forma a'x cuadrada más c' más y al cuadrado igual a d. ¿Ok? Aquí que vamos a especificar que tanto x' como y' son los ejes obtenidos al rotar los ejes en x, y además el ángulo θ le va a ser nuestro sentido, y además tiene que ser contrario a las manecillas del reloj. Más aún, los números a' y c' son los valores característicos, también conocidos como los eigenvalores, de la matriz A, que tiene por componentes A, B sobre 2, B sobre 2 y C. Los ejes x' y y' se denominan ejes principales de la gráfica de la ecuación cuadrática que planteamos al inicio. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué es importante mencionar? Es importante saber que el teorema nos sirve para identificar tres secciones cónicas importantes. En un momento más vamos a definir las secciones cónicas.
¿Cuáles son las que nos ayuda a identificar el teorema? Nos ayuda a identificar el círculo. Recordemos que la expresión del círculo es x cuadrada más y cuadrada igual a un radio al cuadrado. También el teorema nos ayuda a identificar cuando estamos hablando de una elipse y de una hipérbola. También aquí en la presentación, en el video, te presento las dos expresiones que representan dichas cónicas, ¿ok? Secciones cónicas, perdón. Vamos a definir qué son las secciones cónicas. Recordemos que las secciones cónicas se refieren a todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. De acuerdo a la inclinación de la recta generatriz, es el cono respecto al eje el que vamos a obtener, y tendremos los siguientes casos. Tendremos un caso en el que tendremos un punto, que se refiere al vértice del cono, dos rectas secantes, una recta doble, una elipse, una circunferencia, una parábola y una hipérbola. A continuación te pongo una ilustración de cómo son estas secciones cónicas. La primera en la que te hice énfasis fue en el punto, que se refiere al vértice del cono. Vemos que ahí el plano lo intersecta de tal forma que solamente toca en un único punto. Sin en cambio, en la segunda imagen, que ya tenemos cierta inclinación, pero el plano únicamente toca la generatriz del cono, diremos que es una recta doble. Mientras que en la tercera imagen te pongo dos rectas que se cortan, ya vemos el plano de manera perpendicular. En la cuarta imagen definimos la elipse y la circunferencia. Tenemos también la parábola y la hipérbola. ¿Qué sigue? Te mencionaba hace un momento que el teorema nos sirve para identificar secciones cónicas. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo que nos ayude a identificar esas secciones cónicas apoyándonos de una matriz ortonormal. Veamos. Identifica la sección cónica cuya ecuación es 5x cuadrada menos xy más 5y cuadrada igual a 4. ¿Qué vamos a hacer para poder solucionar? Primero vamos a identificar la matriz asociada a esta ecuación. Ya te coloqué aquí los elementos que pertenecen tanto a las columnas como a las filas. Y ya tenemos aquí los valores característicos de A, los eigenvalores, que va a ser lambda 1 igual a 4 y lambda 2 igual a 6. Y además planteamos de una vez sus vectores característicos ortonormales, que son el b sub 1, que tiene primera componente 1 sobre raíz de 2, y su segunda componente es 1 sobre raíz de 2, mientras que el vector 2 va a ser igual a 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, primera y segunda componente respectivamente. Entonces, ¿esto qué hace? Recordemos que con estos dos vectores puedo generar de acuerdo al eigenespacio, la siguiente matriz asociada a estos dos vectores. La definimos como Q. Ok. Recordemos que, antes puedo ver que al momento de realizar cálculos, el determinante de la matriz Q nos va a dar menos 1. Para que Q sea una matriz de rotación es necesario que su determinante sea 1. Y esto lo podemos lograr fácilmente invirtiendo los vectores característicos. Lógicamente, recordemos que al invertir el orden de los vectores característicos, la matriz Q también debe de cambiar. Entonces, con esto vamos a definir la matriz diagonal con las entradas 6, 0, 0, 4. Y ya con esta matriz diagonal podemos expresar la siguiente ecuación. 6x' al cuadrado más 4y' al cuadrado igual a 4. Donde, aquí vamos a hacer el siguiente desarrollo. Multiplicamos nuestra Q transpuesta por nuestro vector. Recordemos que era el vector. Ok. Estamos realizando el producto de Q transpuesta por el vector V. Te mencionaba que lo definimos al principio, cuando estábamos hablando de las formas cuadráticas, cuando dimos la definición.
Reescribiendo la ecuación principal, que es la que nos plantea nuestro problema, llegamos a la ecuación x' al cuadrado sobre 4 sextos más y' al cuadrado sobre 1 igual a 1. Por lo tanto, la ecuación planteada pertenece a la ecuación de una elipse estándar, rotado en un ángulo de 315 grados, que también lo podemos ver como 45 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Podemos observar la gráfica. Aquí en la gráfica tenemos los ejes principales y tenemos nuestra traslación para los ejes x', y'. Entonces en los ejes x y y' ya observamos la elipse, e inclusive aquí marcamos con una flecha rosa la rotación que está sufriendo de 315 grados. Decimos en principio que son los 315 grados porque definimos que se mide contrario a las manecillas del reloj. Y de esta forma concluimos la asignación correspondiente a la actividad complementaria de la unidad 3, donde la unidad 3 hemos estado abordando el cálculo de valores y vectores propios. Gracias por su atención. Nos estamos saludando en otra ocasión.